aparece aquí hoy, usted, señor consejero, en calidad de cortina de humo. Dado el control férreo que el Partido Popular tiene de la agenda parlamentaria, merced a sus últimas adquisiciones y alianzas, pretende hurtar del debate público de esta Asamblea determinados temas. ¿Qué hace en ese caso? Pues le trae a usted que nos habla del derecho a la propiedad y de la ocupación. Fíjese usted si habría temas que abordar de mayor importancia en la mañana de hoy. Los presupuestos generales de la región de Murcia. ¿Dónde están los presupuestos generales de la región de Murcia de 2021? Fíjese si tendríamos que estar hablando aquí de las ayudas directas a las empresas que han recibido ustedes ya el dinero de la Administración General del Estado y que no llegan a esas empresas. Tendríamos que estar hablando del plan de reactivación del turismo, de un plan de choque contra el desempleo. Tendrían que aportar de una vez la lista de vacunados irregulares. Tendrían que dar explicaciones sobre la disparatada composición y estructura del gobierno regional actual, sobre el reforzamiento de la atención primaria del sistema de salud y sobre la triste situación del Mar Menor, de nuestra laguna salada, y así, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí nos tiene convertido usted en el adalid de la propiedad privada y, lo que es más, en un fiscal improvisado para perseguir a los malvados ocupas. Mire usted, desde el Partido Popular y desde Vox, señor Salvador, viven de alentar el miedo y de sumergirse en la mentira en relación con la propiedad y la concepción que de la misma tenemos desde las fuerzas progresistas. Llevan años y aún siguen fomentando la idea de que los malvados socialcomunistas íbamos a expropiar la segunda vivienda de las personas y a colectivizar los bienes de las familias que habían adquirido los mismos hacendosamente a lo largo de su vida. Desde aquí le digo, la experiencia de más de un año de gobierno, con Podemos en él, y mi convicción personal, que aquí les expongo, demuestra que las referencias a la propiedad que han venido vertiendo ustedes no se sustentan, constituyen una falsedad intencionada. Como demócrata, respeto profundamente la propiedad. Nuestra tradición jurídica y económica es la del respeto a la misma. Nuestro Código Civil de 1889, la Constitución Española del 78, la Ley Hipotecaria, la Ley de Propiedad Horizontal y todo nuestro ordenamiento jurídico protegen la propiedad y sirven de garantía o garante de la misma. Y nosotros respetamos profundamente las leyes y las cumplimos, no como su gobierno, en el que el presidente y la consejera tránsfuga de Educación han manifestado que no piensan cumplir la ley CELA. Ahí hay una diferencia de talante en relación a la ley. A ver si se la aplican, porque se ha dicho en esta sede parlamentaria que no piensan cumplir la ley. Ahora bien, la propiedad, como todo derecho, está sometido a regulaciones y a límites. Y no solo por normas que afectan al derecho público, también por normas privadas, por normas civiles. ¿No recoge acaso el Código Civil o la Ley Hipotecaria toda una serie de medidas para compatibilizar derechos en colisión? ¿No se grava la propiedad con impuestos o con cargas? Fíjese lo que usted ha ignorado, de lo que no quiere hablar hoy, es de nuestra Constitución española. Porque en la misma, en su artículo 47, existe un principio rector, el derecho a la vivienda. La actuación de la administración pública debe estar regida en la defensa del derecho a la vivienda. Y no solo porque lo diga el texto constitucional, es que lo dice la Declaración de Derechos Humanos, las normas internacionales y hasta los tratados europeos. Todas ellas dicen que toda persona tiene derecho a disponer y a disfrutar de una vivienda digna. Y la tutela de ese derecho es obligación de los poderes públicos. En el caso de la vivienda, por ser una competencia autonómica, es una obligación suya el garantizarla, señor consejero. Pero hoy no viene a hablarnos aquí de su actuación en materia de parque público de vivienda social, de ayudas al arrendamiento de vivienda, de limitación del precio del alquiler en zonas tensionadas, porque no cree en ello, ni de actuaciones en materia de mediación para habilitar alternativas habitacionales en situaciones de desahucio por impago de rentas o de lanzamientos hipotecarios, etc. No viene a hablarnos de eso. Viene a hablarnos de ocupación. Y como no tiene competencias en ese tema, pues tiene que dar un discurso grandilocuente acerca de la defensa de la propiedad, cuando sabemos a qué discurso de la propiedad defiende usted.
Porque para usted, el que queden sin derecho a la vivienda un grupo de personas, en función de su nivel de renta, parece que no le preocupa lo más mínimo. Pues no sé si sabe, consejero, que a quien corresponde velar porque no se ocupen las viviendas privadas es a los tribunales de justicia. Yo comprendo que la separación de poderes le es ajena. Para ustedes el legislativo, el ejecutivo, los grupos parlamentarios, pues todo eso son figuras con las que ustedes absorben sin ningún problema y lo unifican todo en uno. Lo comprendo. Pero para nosotros es importante la separación de poderes. Quien persigue a la ocupación son los tribunales de justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ámbito de la actuación que les corresponde. No usted, señor consejero. Miren, la usurpación de una vivienda, y por cierto, tampoco es competencia del gobierno central, como usted ha dicho aquí. Usted ha dicho aquí que el tema de perseguir a los ocupas es competencia del gobierno central. ¿Dónde deja usted los tribunales de justicia? Pues donde usted cree que tienen que estar, que es subsumidos en el Ejecutivo, que usted representa. Sí, sí. Mire, la usurpación de una vivienda constituye un delito, artículo 245 y siguientes del Código Penal. Si un legítimo propietario de un inmueble denuncia la usurpación, intervendrán los juzgados del orden penal y lo desalojarán. El problema, cuando hablamos de ocupación, no se centra en el de las personas que acceden ilícitamente a un inmueble. El problema es que ustedes llaman ocupación a todo el fenómeno, a todo el fenómeno. También llaman ocupación a aquellas personas que firman un contrato de arrendamiento y no pagan la renta. La gran mayoría de ellas lo hacen porque en un determinado momento de su vida laboral no pueden asumirla. Situación que aboga a un desahucio por impago de renta. También se da la situación de que llaman ustedes ocupadas a aquellas personas que firman una hipoteca y que por una merma en sus ingresos no pueden asumir el pago de la misma, siendo objeto de lanzamiento hipotecario. Y también a personas que acceden mediante cesión de uso consentido de una vivienda y después no la abandonan al ser requeridos para ello. Pero esto lo que denota es una situación de pobreza estructural en una parte de la población. Y usted no puede atacar la pobreza, arrinconándola aún más, colocándola en guetos como si no existiera, ignorándola. Así no se ataca. Los desahucios, los lanzamientos hipotecarios, lo que denotan son síntomas de una enfermedad mucho más grave, que es una sociedad desigual, desestructurada y para la que ustedes no tienen solución. Vayamos ahora ya a la realidad y no a su performance, señor consejero. El Banco de España, una entidad creo que no es sospechosa de socialcomunista, en su informe 2015-2019 emite una serie de recomendaciones, entre otras, incrementar sustancialmente el parque de vivienda pública, tanto para abaratar el precio del arrendamiento como para favorecer el acceso a la vivienda, dando así cumplimiento a ese principio rector de carácter constitucional. Y ahora me va a decir usted que el Banco de España está intervenido o manipulado. Fíjese, los salarios en esta región están a la cola de España. Sin ayudas al arrendamiento, muchas personas no pueden acceder a la vivienda y emprender un proyecto vital. Pero su gobierno no está en ayudar a las familias vulnerables. Las ayudas de las que usted hablaba del COVID se han dado gracias a fondos estatales, tarde, mal y mal empleadas. Sí, así es. Entre 2013 y 2019 se han producido 17.000 desahucios de vivienda y lanzamientos en la región de Murcia, según datos de la memoria judicial. No le veo preocupado por eso. No le preocupan las 17.000 familias que han sido lanzadas o desahuciadas en este periodo. ¿Qué ha sido de ellas? ¿Dónde han ido a parar? ¿Cómo van a procurar? ¿Cómo va a procurar usted una acción política para que puedan acceder a una vivienda? No. A usted le preocupa el caso de aquellos que ocupan una vivienda, normalmente, ya le digo, cometiendo un ilícito penal, que no es competencia suya perseguir. La ley 10/16 de vivienda de la región de Murcia ha sido ignorada íntegramente por usted, señor consejero. Esa ley se aprobó en esta Cámara y es de obligado cumplimiento. Solo le voy a pedir una cosa. Como radical socialcomunista que soy, solo le voy a pedir una cosa. ¡Cumpla la ley! Si es que usted no cumple la ley, su propia ley, la ley que aprobó esta Cámara. Bien, por otro lado, la tramitación de ayudas para el arrendamiento de vivienda por su consejería, incluso cuando maneja fondos estatales finalistas como los del COVID, ha sido
y es sencillamente lamentable. Por más que en estos días atrás haya usted publicado continuas modificaciones de la orden. Supongo que ya tenía previsto comparecer, como tiene en control la Junta de Portavoces, y ha dicho, bueno, vamos a hacer 7 u 8 órdenes que parezca que hacemos algo en relación a la vivienda, y así podremos venir aquí hoy, ahora en su segunda intervención, sacar pecho de, oh, miren ustedes, fíjese mi acción política, he sacado 8 órdenes la semana pasada, ya se cumplirán. Pero si usted no es capaz de cumplir una ley autonómica como la de vivienda, ¿qué va a cumplir usted? Fíjese, hablaba y se criticaba por aquí el parque público de vivienda. Fíjese, en países de nuestro entorno, Francia, Alemania, que no son sospechosos de ser cubanos ni venezolanos, el parque público de vivienda alcanza el 20% de la vivienda. En España el parque público de vivienda no llega ni al 2% de las viviendas. ¿Sabe cuánto es en la región de Murcia? El 0,5% de la vivienda. Somos una auténtica vergüenza en materia de vivienda. Quiero decir, las políticas que ustedes han llevado a cabo en 26 años. Porque ya no le hablo del 20%, que sería pues, lo lógico, para garantizar un derecho. Que el 20% más desfavorecido de la sociedad tenga ayuda para llegar a tener algo tan digno, tan necesario para desarrollar un proyecto vital como es la vivienda. Por supuesto, pero no le hablo de eso. Es que ni siquiera llegamos al 2%, como si se está en el resto de España. Pero a usted eso, pues parece que no le preocupa. Y le voy a decir otra cosa que creo que no he remarcado de un modo suficiente o necesario. La competencia de vivienda es exclusiva de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Ustedes en sus planteamientos defienden, por ejemplo, que los beneficios fiscales para los arrendadores se incrementen, mientras ni se plantean deducciones para los arrendatarios, que generalmente pues, son personas de renta mucho más bajas. Porque ustedes están en el discurso de alentemos las bajadas de impuestos para los que más tienen y penalicemos a los que menos tienen. Fíjese, el arrendamiento de vivienda es deducible pues, para menores de 35 en Madrid, es deducible en la comunidad autónoma catalana, en la región de Murcia ni está ni se le espera como una deducción. ¿Qué les preocupa a ustedes? ¿De qué hablamos? ¿Del 85% de bonificación del impuesto de sociedades que tienen las empresas que arriendan vivienda? ¿De qué hablamos? ¿De la deducción fiscal del 60% del rendimiento neto que tienen en IRPF? Eso sí les interesa. Pero ¿sabe quién las tiene, esas modificaciones? Los arrendadores, los propietarios. Los inquilinos, nada. Es que ustedes se ceban con aquellos que menos tienen y encima vienen aquí a reprocharles que si tienen actuaciones ilícitas, una pequeña parte de ellas probablemente, en muchos casos, desesperada, porque no tener dónde dormir, no tener dónde vivir, no tener dónde desarrollar un proyecto vital, a lo que lleva es a la desesperación a miles de personas. Y usted, como acción política, no puede venir a decir hoy aquí que 124 ocupaciones, probablemente muchas de ellas delictivas, otras pues desesperadas, constituyen el problema endémico de una sociedad en la que, ya le digo, hay miles de personas que no tienen ni dónde vivir, ni si prácticamente para llenar su nevera, ni prácticamente para desarrollar un proyecto vital. Es que no ve usted las estadísticas sobre pobreza de esta comunidad autónoma. Si es que el 50% de la población gana menos de 1.000 euros y el 40% está en riesgo de pobreza y exclusión, y no lo digo yo, lo dice Cáritas, mucho más cercana a sus posiciones ideológicas que a las mías. Mire, lo que no se ha dicho aquí, y lo que ustedes no han dicho, ni otros comparecientes de su partido o similares que vendrán después, quieren decir es que la vivienda se ha convertido en un vehículo de especulación. Mire, hemos convertido, entre todos, lógicamente los que han estado en el gobierno tienen mayor responsabilidad, la vivienda en una mercancía. Y cuando eso ocurre, los derechos de las personas saltan por la ventana. La crisis de 2008 es el ejemplo de ello. Era mucho más importante el valor de mercado y el crecimiento asociado a esa burbuja inmobiliaria que se demostró ineficiente, incapaz, porque luego trajo la crisis más grande que se recuerda. Pues bueno, pues cuando eso ocurre, hay dos posibilidades. O nos ponemos al lado de aquellos que queremos que la vivienda sirva como vehículo para revertir determinada inercia y para eso hacemos una política pública de apoyo a la vivienda, o bien apoyamos a los que han recogido los lodos de aquella crisis. Blackstone, las grandes tenedoras de vivienda, las inmobiliarias de la banca,
Pues bien, bien. ¿No cree usted que debe intervenir la administración pública ahí? Cuando usted ve que Blackstone tiene decenas de miles de viviendas y hay decenas de miles de personas que no tienen acceso al derecho a la vivienda, ¿usted no cree que la administración tenga que intervenir? Porque eso sería una actitud comunista. Bueno, pues yo le voy a dejar una pregunta para el segundo turno. ¿Qué es más importante para usted, señor consejero? ¿Defender los derechos de los grandes tenedores de vivienda como Blackstone o el derecho de los ciudadanos al acceso a una vivienda digna? Gracias, señoría.